Vamos con la conferencia número 4 que se llama Los 7 centros de la máquina humana. Esta conferencia tiene varios objetivos importantes que los vamos a tocar en la conferencia. Es una conferencia muy importante para el desarrollo espiritual en cuanto al diario vivir. Para poder conocernos a nosotros mismos tenemos que ver el funcionamiento psicológico, el funcionamiento, digamos, del comportamiento que tenemos ante las acciones. Y para eso está esta conferencia, para que podamos utilizar la autoobservación, podamos reflexionar y eliminar defectos que nos quieren, digamos, robar la energía dependiendo del centro donde esté ubicado el defecto y poderlo detectar y asimismo hacernos conscientes eliminando dicho defecto. Entonces es una conferencia que hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado y llevarla a la práctica. Entonces los objetivos de esta conferencia en este caso son los siguientes. Entonces lo primero que vamos a mirar es que vamos a conocer los centros internos. En este caso son 7 centros. Vamos a conocer su funcionamiento, su energía, la ubicación y como aspecto importante las posibilidades de desarrollo y equilibrio de los centros, la regeneración y función de la vida diaria y el ahorro de energía, y cómo se hace cuando aprendemos a utilizar los centros, a conocerlos y utilizar la herramienta de la autoobservación y la eliminación de los defectos. Bueno, definición de los centros. En primera instancia tenemos que tener en cuenta que el cuerpo físico es de naturaleza celular. Por lo tanto, los centros pertenecen a la carne, al cuerpo físico, están ubicados en ciertos puntos simétricos del cuerpo y tenemos en este caso 7 centros importantes. Puntos matemáticos, tenemos alrededor de 72.000 puntos que se conocen como nadis. Tenemos los famosos chakras que pertenecen al alma y las iglesias del Apocalipsis que pertenecen a la conciencia o la parte del espíritu. Pero hoy estamos recalcando o enseñando simplemente los 7 centros principales. Vamos a empezar con los 5 centros, su función, vamos a buscar la localización, vamos a buscar, digamos, em, qué hace dentro de nosotros y cómo aprender a estudiarlos a través de la autoobservación. Entonces vamos a empezar con el centro sexual, está localizado en el hueso coxis y la función de él es crear. Nosotros conocemos el sexo. El sexo que normalmente conocemos es el sexo de la reproducción de la especie. Ese sexo se conoce como sexo normal. Se vuelve anormal cuando se eyacula. ¿Por qué? Porque se necesita solo un espermatozoide y un óvulo. Cuando se saca la energía del cuerpo físico y no es para el uso de crear cuerpos, en este caso un hijo, entonces se llama fornicación. Cuando se usa en función del degeneramiento, se le conoce como infrasexo, sexo inferior. El placer animal instintivo del humano de creer que eso es hacer el amor, lo que está haciendo es reproduciendo la bestia, el efecto, el ego. La manera retrógrada e ignorante del ser humano viene por el uso incorrecto de la eyaculación, que sería prácticamente es un uso incorrecto es eyacular y es un uso incorrecto en el sexo llegar al orgasmo. Entonces, en este caso, la persona ya está dañada prácticamente. La energía que maneja este centro, la energía sexual. Y nosotros, en función de la conciencia, tenemos un uso correcto del sexo que se llama suprasexo. El suprasexo se va a ver muy claramente en la conferencia número 10 que es transmutar la energía sexual, utilizarla a través de la respiración, inhalar, retener y exhalar, llevarla al entrecejo, bajarla al corazón, utilizar el despertar de la conciencia con la autoobservación, desarrollando fidelidad, que es autoobservando todos los yoes del adulterio, desarrollando castidad, que es eliminando todos los defectos que nos hace fornicar mentalmente, eh, emocionalmente y sexualmente, que son los defectos de la lujuria y todo lo demás, y desarrollando amor, que es enseñando ese conocimiento, buscando eliminar de nosotros mismos el egoísmo, que es el que impide que se desarrolle el valor o el servicio al amor. Ese sería el primer centro. El segundo centro está a la altura del hueso sacro, se le conoce como centro instintivo. La función de él es aprender todo lo que nosotros sabemos al día de hoy, lo hemos aprendido por imitación instintiva. Más exactamente el punto matemático que hace que uno psicológicamente aprenda es el deseo de aprender, el deseo de imitar. El deseo es la fuente de todo pecado y toda imitación viene a través del deseo. La energía que este centro maneja es la energía vital. Aquí también tiene una función principal y es
el control automático de las enfermedades y la salud. Entonces, cuando algo nos cae mal o algo está afectando el cuerpo físico, el centro instintivo da una alerta, que la alerta la conocemos como fiebre, vómito, diarrea, sudoración, contracciones, espasmos y demás. Eso lo hace el centro instintivo. Esa energía vital la tenemos que aprender a utilizar correctamente porque el cuerpo físico vive en función del centro vital. Entonces, si el centro vital o el centro instintivo está funcionando mal, el cuerpo tiene excesos, tiene daños y se ven repercutidos en enfermedades. Me falta algo importante y es que cada centro está asociado a un sentido. Entonces, si usted quiere estudiar el centro sexual, pues tiene que aprender a autoobservar su tacto. Pues es muy fácil ver el tacto de nosotros activa sensaciones sexuales. Y también el efecto que impide que uno use correctamente el centro sexual para crearse a sí mismo es la pereza. Nosotros tenemos muchos detalles de pereza y hay que estudiarlo. El, el sentido del gusto está asociado al ánimo, está asociado al paladar y a lo que uno toca. Entonces, si nosotros revisamos la parte vital, el deseo lo activa el gusto. Tenemos que observar el gusto para poder controlar y estudiar nuestros deseos y todo lo que está pasando en el sistema del cuerpo físico. El defecto que hace que uno tenga excesos es la codicia, el defecto que hace que las cosas funcionen mal es la codicia, porque uno desea a toda hora, es codiciar, codicia uno el bien ajeno, codicia la pareja de los demás, codicia el bienestar de otros, codicia el dinero de otros, todo es codicia. Y eso se debe autoobservar a través del deseo. El siguiente centro es el centro emocional inferior, se encuentra a la altura del ombligo. Y nosotros tenemos que entender que la función es sentir tanto sensaciones positivas como el servicio a otros, ayudar a otros, como las sensaciones negativas como el placer. ¿Por qué el placer se miraría negativo? Porque ahorita sentimos cosas placenteras relacionadas a la lujuria. Su energía emocional se gasta muchísimo porque nosotros sentimos sensaciones, el olfato es el que está asociado a ese sentir, porque si sentimos un olor que nos guste, automáticamente sentimos esa sensación de placer. Una colonia, un perfume, comer, una comida, ese gusto o ese olfato a dinero, ese olfato a querer tener algo, activa muchísimo el defecto de la lujuria. Pues el defecto de la lujuria está asociado a las emociones negativas. El defecto ¿Por qué es defecto lujuria? Porque la lujuria es ponerle lujo a las cosas. Las emociones de nosotros siempre van a ser, digamos, prostituidas por sensaciones placenteras de vacíos. Entonces usted dice, no, pero es que yo estoy enamorado porque siento cosquillas en el estómago. Son defectos de lujuria que le están robando energía emocional a su estómago, porque ahí está ubicado el centro emocional. Está ayudando a alguien y siente sensaciones también de servicio, de ayuda, pero no se estaría robando tanto la energía. ¿Cómo aprendemos a no dejarnos robar la energía? A autoobservarnos qué sentimos en ese centro y eliminar los defectos. ¿Cómo lo hacemos más rápido? Observar el olfato. El olfato es el sentido que nos permite respirar si no respiramos morimos. Entonces todo lo que se mueve ahorita es lujuria. Entonces, es fácil de detectarlo y tenemos que analizar. Centro intelectual inferior a la altura del corazón. La función de él es pensar en todo tipo de pensamientos. Pensar en planear, futurizar, recordar, programar, planear, reflexionar. eh, Todo eso son estrategias de la mente. Y la energía que se gasta cuando uno piensa, programa, recuerda, idealiza, es la energía mental. El sentido que nos permite observarnos y ver qué estamos pensando, el sentido del oído. Entonces tenemos que reflexionar que el oído, al momento de ponerle cuidado a él, vamos a ver que todo lo que escuchemos lo estamos traduciendo con defectos. Muchas veces los defectos que traducen eso son los detalles del orgullo, ya que el defecto que está ahí asociado es el orgullo. Entonces tenemos que revisar cómo el orgullo en nosotros activa comparaciones, competencia, envidias, críticas, estados de no gustar lo que los demás nos generan, apatías y demás. Entonces hay que estudiarlo, observarlo y eliminar. Siguiente centro, el centro motriz. El centro motriz
Un centro motor se encuentra a la altura de la laringe y la función de él es hacer. Entonces nosotros hacemos a través de tres formas. Hacer con palabras, hacer con omisiones y hacer con acciones. La energía que hace que uno hable es la energía motriz. La energía que hace que uno realice las acciones es la energía motriz. Y la energía que se usa para omitir es la energía motriz. Por lo tanto, lo que hacemos, lo que hablamos y lo que emitimos, normalmente lo hace el ego. Entonces tenemos que observar el sentido de la vista, que es el que nos permite ver todo lo relacionado a las actividades cotidianas. Entonces, si aprendemos a observar la vista, ella está criticando, ella está comparando, ella está planeando para hacer las acciones. Autoobservamos, detectamos el defecto. Si vemos la lujuria, es porque nuestra vista está viendo algo que nos gusta, entonces está activando un defecto de querer hablar. Entonces el instinto quiere motivarnos con el deseo, pone a la mente a planear, o sea, utilizamos energía mental de una manera incorrecta, la vista está viendo eso y el defecto actúa a través de la palabra, de la obra o de la misión. Defecto que hace que gastemos demasiada energía con la vista, la ira. Tenemos que observar muchísimo la ira. La ira nos tiene jodidos a todos, porque la ira gasta energía motriz, la ira genera enemistades, la ira daña procesos, la ira critica, la ira rompe el silencio, la ira daña la gratitud, la ira daña matrimonios, daña religiones, daña todo. Entonces tenemos que observarla y eliminarla. Madre mía, elimíname esa ira. Tenemos dos centros superiores, que es el centro emocional superior. ¿Qué diferencia hay entre el centro emocional inferior y superior? El superior está hecho para observarnos, para juzgarnos a nosotros mismos, para encontrar el verdadero sentido de la vida, el amor. La energía que maneja él es la energía de la conciencia, no es la energía emocional, sino la energía de la conciencia. Y lo usamos cuando nos estamos autoobservando, lo usamos cuando estamos eliminando defectos y lo usamos cuando estamos meditando, lo usamos cuando estamos ayudando a las demás personas, lo usamos cuando estamos transmutando la energía sexual. Entonces, si no estamos haciendo nada de ello, no lo estamos usando. Por lo tanto, estaría desconectado. Y el siguiente centro es el centro intelectual inferior. Nosotros tenemos que entender de que el valor más importante del ser humano es no juzgar y no envidiar. Por lo tanto, en el centro emocional inferior estaba la lujuria, en el centro emocional superior estaba la gula. ¿Por qué gula? Porque no estamos autoobservándonos. Entonces, la balanza psicológica está desequilibrada, por eso hay excesos. En este caso, en el centro emocional, intelectual superior, el defecto que hace que los seres humanos no tengamos sabiduría es la comparación, la envidia. Entonces tenemos que ser humildes de corazón. Para eso tenemos que eliminar todos los pensamientos y emociones del centro intelectual inferior y utilizar el centro emocional superior a través de la meditación, a través de la reflexión, a través del silencio interior, a través de la intuición, a través de la concentración y a través de la transmutación sexual. Entonces, si no utilizamos esas herramientas, por lo menos en el diario vivir, la reflexión y la petición, Madre mía, elimíname este defecto, no vamos a adquirir sabiduría de nuestros centros inferiores que están siendo agotados por defectos psicológicos. Eso es más o menos la función que tiene cada centro. Y lo más importante es que debemos empezar a utilizar correctamente estos centros. Estado actual y equilibrio. Un desequilibrio generalista. Se piensa, se siente, se hace, se omite, se habla, sin autoobservación alguna. Si no nos estamos autoobservando en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hablamos, en lo que hacemos y en lo que emitimos, es un desequilibrio total. ¿Quién está haciendo eso? Los defectos. Entonces estaríamos trabajando en automático en función de los defectos. Debemos aprender a mirar unas estrategias para observar y ahorrar nuestra energía, y es utilizar la observación en todo momento. Entonces, la estrategia es autoobservación y la descripción de esto es aprender a ver los centros. Entonces, tengo que aprender a ver cómo estoy utilizando mi energía sexual en el centro sexual. ¿Qué tipo de sexo estoy utilizando? ¿Sí? Si estoy utilizando ya el sexo para crearme a mí mismo, regenerarme a través de la transmutación, o sigo con la eyaculación y el orgasmo, entonces no hay cambio de fondo. Tengo que utilizar algo que se llama el recto pensar. El recto pensar es identificar pensamientos egoicos y eliminarlos, o sea, pensamientos que no tengan nada que ver con el uso correcto de la conciencia. Entonces, si yo estoy pensando en hacer un negocio en función del dinero, perdón, estaría utilizando no el recto pensar, sino una cantidad de efectos de codicia.
que lo único que están haciendo es dañando mi conciencia. Entonces tengo que identificar esos pensamientos egoicos en función de la codicia, en función de la competencia, en función de la envidia, de la comparación, en función de la crítica, en función de la ansiedad, de la preocupación, del desespero, de todas las motivaciones y desmotivaciones del día a día. Pensar es gastar mucha energía. Tenemos que observar quién está pensando, si es nuestra conciencia, que gastaría menos energía, resolvería el problema porque la estaría utilizando. El pensar en la conciencia sería meditar, reflexionar, eliminar defectos o observarlos. ¿Sí? En el recto sentir pasa exactamente lo mismo. Debo identificar sentimientos egoicos y eliminarlos. ¿Cuáles son los sentimientos egoicos? Sentimientos de placer, sentimientos de lujuria, de comparación. El defecto de la lujuria se manifiesta en muchas formas de ser y son sentimientos que dañan el servicio, el valor de la conciencia. Entonces tengo que autoobservarlos y eliminarlos. Bueno, ahora tengo que revisar el hablar. Tengo que identificar palabras inútiles, sin fines conscientes, egoicos, y todo eso debemos eliminarlo. Hablamos por hablar, criticamos, juzgamos, suponemos, comparamos, damos ideas que no tienen ningún fundamento, hablamos ahí por charlar con los amigos, como por tocar tema, como por perder el tiempo, como por hacer algo ameno, pero lo que estamos haciendo es gastando mucha energía motriz. Tenemos que observar eso que hablamos y eliminarlo. Para llegar a ser recto hablar es, se debe hablar cuando se debe hablar y se debe callar cuando se debe callar. El recto actuar o el recto hacer. Identificar acciones inútiles, mecánicas, sin fines conscientes, egoicos y eliminarlos. Madre mía, elimíname eso. Pero en este caso voy a hacer esto que voy a hacer realmente va a ayudar a los demás. No, porque es que esto que voy a hacer me va a traer problemas a mí, a mi conciencia, a la humanidad, al entorno, a mi familia, sí. Voy a ir de pronto a un prostíbulo, ¿no? Porque voy a botar mi energía, voy a ganarme karma, el 50% con quien me acueste, y si tiene enfermedades terminales, me meten a mí el 50%. Si no es necesario ir por allá. Madre mía, mátame de este placer que me está produciendo mi lujuria en el centro emocional y que me está generando deseos, impulsos, planeaciones para querer ir a hacer eso. Madre mía, elimíname ese efecto. Otro ejemplo más sencillo. Eh, quiero ir a ver televisión. A ver, ¿qué defecto me quiere? Ah, el defecto de querer hacer perderme el tiempo, pero el defecto se justifica diciéndome que yo quiero ver televisión porque estoy cansado, quiero descansar de un día fuerte, quiero estar solo, quiero hacer algo productivo. Y todo eso no es productivo, es improductivo. Madre mía, elimíname este defecto, ¿sí? Pero tengo que hacerlo antes de. Más no podría decir, madre mía, elimíname este defecto que está viendo televisión porque ya está identificado. O madre mía, elimíname este efecto que está siendo grosero, pues porque ya tendría que decir, madre mía, mátame este yo que fui grosero. Pero la idea es, madre mía, mátame este pensamiento, madre mía, mátame esta emoción o este defecto que me habla en mi mente que quiere decir groserías. Entonces, eso es un recto actual. Los ahorros de energía se van dando a medida que ustedes, y en el caso mío, vamos eliminando defectos. ¿Esta energía para qué se usa? ¿O esta energía de dónde sale? Le sale de todo lo que va eliminando y va siendo depositada en el centro sexual, purificada para la transmutación sexual. Los que tenemos iniciaciones, lo hicimos a través de este proceso y todos debemos aprender a utilizar esta conferencia para aprender a conocernos a nosotros mismos. Y ahí sale algo que se llama la castidad científica. ¿Qué es eso? Es tener un recto pensar, un recto sentir, un recto hablar, un recto hacer correcto en función de la conciencia. O sea, que la conciencia sea la que piense, que la conciencia sea la que hace, que la conciencia sea la que hable, que la conciencia sea la que omite, que la conciencia sea la que siente. ¿Y cómo se hace eso? Eliminando todo lo que no es conciencia, o sea, lo que se ha buscado en esta conferencia. Les deseamos un feliz día y que sigan viendo nuestras conferencias, que son muy importantes, son vitales, son conferencias que nos permiten ayudar a las demás personas a encontrar el hondo significado de su existencia, ayuda en primera instancia a salir de algún problema, pero si realmente se enfocan en despertar conciencia, el objetivo es mucho más grande de lo que pensamos. Bienvenidos a la siguiente conferencia. Cordialmente invitados.